José Antonio Mañas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigo, y a todos los amigos y amigas de Que PTV. son muchos los que nos Son siguen. muchos, son muchos. Este espacio además sé que gusta mucho y que cada mes lo esperamos con muchas ganas. Bueno, pues Además gracias. que es verdad que cambias nuestro plató, siempre Sí, lo sí, digo. siempre, siempre. Tú traes un montón de cositas, de aparatos, de cosas que tienes allí en el Bueno, Museo Andaluz de la Educación correcto. y atrezas nuestro plató. A mí me encanta. Intentamos hacerlo entretenido, divertido y que se pase un buen rato. Bueno, hoy la cosa va de movimiento, de energía, del sol, pero eso luego será un poquito más Sí, eso adelante. un poquito más tarde, sí. Porque en nuestro primer apartado de esta sección de Historia de la Educación vamos a hablar del diccionario como objeto cotidiano en la vida del estudiante. Claro, el diccionario ha sido una herramienta que hemos tenido que utilizar todos habitualmente en nuestra escuela. Sí. Ahora quizá menos, los niños no utilizan tanto el diccionario, pero durante muchísimos años, a la hora de hacer una redacción, a la hora de hacer cualquier trabajo escolar o yo que sé, un análisis gramatical, lo que sea, necesitabas un diccionario. Era una herramienta imprescindible. Fundamental. Además que en el diccionario te encontraban también pues el tema de, bueno, distintos tipos de escenarios, de diccionario. Este es el que yo utilicé, que lo tengo aquí Sí, en la lo he mesa puesto también. el primero de estas fotografías que hemos traído porque estuvimos hablando días atrás Sí, sí. y hemos traído dos, el tuyo, que ahora lo tienes ahí. Empezamos por estas imágenes que estamos viendo, que son los diccionarios más antiguos que tenemos en el museo, son todos de finales del siglo XIX, algunos de ellos, y hay uno de Calleja, y después ya tenemos todo un repaso por todos esos diccionarios que hemos tenido a lo largo de la historia. El primer diccionario fue, más que un diccionario, fue una especie de libro de traducción entre el español y el latín. Se debe a Antonio de Nebrija en el año 1494. Y el primer diccionario, como lo que conocemos actualmente, monolingüe, es decir, que había unas palabras y su descripción, se llamó El Tesoro de la Lengua Castellana o Española y es de Sebastián de Covarrubia, del año 1611. Además fue el primer diccionario de una lengua vulgar, porque el latín era una lengua especial, era la lengua del imperio, ¿no? Después, en el año 1713, se crea la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, y se funda o se realiza el primer diccionario de autoridades, de 6 volúmenes, 6 libros, en 1726. Y ya en 1780 sale el primer diccionario, digamos, en un solo volumen, como el que conocemos ahora, en 1780. Desde entonces, la RAE ha hecho 23 ediciones del diccionario y el último fue el del año 2014 y ese era el tuyo. Si yo te Oye, digo ¿cuántos recuerdos me trae esto? Porque además, la verdad que la portada la recordaba perfectamente, Sí, pero ha sido abrirlo. ¿Y tú sabes lo que me te ha ha llamado venido mucho la atención? un flash, ¿no? de Bueno, y recuerdo, tanto, porque mira, claro, el tema de las banderas de los la bandera, países, que las láminas con algunas han cambiado, aviones y con... Sí, sí, algunas han cambiado, algunas han cambiado, sí, sí, pero esto me trae muchos recuerdos. Luego las láminas, por ejemplo, de los tipos de peces, sí, que están las por tengo ahí, por aquí, la he sí, visto, el pez sierra, el pez sí, espada. sí, sí, Lo voy a mostrar porque la verdad que es súper curioso. Bueno, sí. este diccionario yo he pasado horas y Y horas, ahora pero buscando palabras para... buscando y entreteniéndome también. Este Claro, dibujo, o sea, estos dibujitos de los peces, sí. los recuerdo perfectamente de cuando yo tenía, pues, no sé, 10 años, Bueno, 9 tú te has años. traído, ese es el tuyo de 10 años y yo me he traído el mío de 10 Sí, años, el mío, pero que es esto me lo ha este. traído él, esto me lo ha traído él, él que lo guarda todo. Y yo me he traído el mío, que es este, que es un ITER, que está en las imágenes que hemos puesto, Sí, y este era mi diccionario, el que yo utilicé también con 10 años, sí. y que lo tengo aquí conservado, Te ¿no? digo una cosa, los dos diccionarios son del siglo pasado, Son José del siglo Antonio. pasado, sí, 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 sí. Eso está muy curioso. Está ya ajado por el paso del Sí. tiempo, sí. Pero bueno, Bueno, se conservan. oye, pues nos trae muchos recuerdos muy bonitos y es verdad que ya hoy en día con internet, con el Ya, móvil, pues quizá el diccionario no está, pero todos teníamos en casa sí. diccionarios de español y luego también de latín, de griego y Y uno que de había, inglés también, sí, francés. sí, lo hemos visto en algunas imágenes, y Sí. uno fundamental cuando hacía una redacción, por ejemplo, que era el de sinónimo y Y antónimo, antónimo para también. buscar, para no repetir siempre las mismas Claro, palabras, los claro. mismos vocablos, ¿no? Y bueno, era una cosa que se utilizaba. Hoy día, si yo pongo a alguien a buscar una palabra en el diccionario, veremos a ver. Pues fíjate que yo recuerdo también un programa del magnífico presentador Constantino Romero, El Sí, tiempo es oro, el tiempo es oro, que sí. te acuerdas que una de las pruebas ponían a los concursantes con un A diccionario buscar y tenían que buscar palabras muy rápido y diccionario enciclopédico. sí, Sí. sí, sí, y esa prueba me gustaba a mí mucho. Pues bueno, pues ahí está, este Pues pequeño me ha traído espacio. muchos recuerdos, ¿eh? Pues me alegro muchísimo y para mí además también bastante importante de traer cosas que hemos utilizado las personas que estamos aquí en el equipo y por eso
El ITER Sopena era muy conocido. Bueno, cuántos recuerdos, la verdad que me ha gustado. Bueno, Muy bien. segundo punto de la sección de hoy de Historia de Muy una bien. Educación. Vamos a hablar de la figura de Emilio Prados como figura relevante de la generación del 27 y también como, bueno, alma mater de esa imprenta Sur y de la revista Litoral. Sí, bueno, queríamos hacer un pequeño homenaje a este autor. Hubo muchos de la generación del 27 en Málaga, que después al final haremos alguna lista, pero queríamos hablar de él. Él nace en el año 1899 y fallece en México, exiliado en el año 1962. Los primeros años vive aquí en Málaga y estudia bachillerato en el Gaona. De hecho, se conserva su expediente en el Gaona, que alguna vez puede ser que lo traigamos. Y después asistía a las tertulias en la calle Lario de un sitio que se llamaba el Café Inglés. Saca una beca en el año 1914 y se va a la residencia de estudiantes en Madrid. Y allí conoce a gente como Manuel Altolaguirre, José Moreno Villa, José María Hinojosa, José María Subirón y sobre todo conoce a Juan Ramón Jiménez. Y él le inculca la pasión por la poesía. Va a ser su leitmotiv durante toda su vida. En 1918 ya pasa al grupo universitario, que va a ser el núcleo de las ideas más vanguardistas, más intelectuales en nuestro país en aquella generación. Allí se crea la generación del 27 y conoce a Federico García Lorca. Que acabamos de ver una foto con él. Exactamente, a Luis Buñuel, a Juan Vicens, a José Bello, a Salvador Dalí. Era un emporio de cultura, de arte, de ciencia, un sitio donde se generaban ideas y conocimiento, ¿no? En 1928 él padece una enfermedad y se va a Alemania, a Berlín, a estudiar filosofía, a Berlín y a Friburgo. Y en el año 24 regresa a Málaga, abandona ya lo que es la residencia de estudiantes y empieza su faceta como escritor. Y crea la revista Litoral, que ahora veremos, tenemos ahí un ejemplar, junto con Manuel Altolaguirre y Bernabé Fernández Ganivet y Sánchez. Más tarde, en el año 25, empieza su faceta como editor y crea la imprenta Sur, que se conserva hoy día en la Diputación de Málaga, en calle Ollería. Después se llamó imprenta Diana, cuando después de la Guerra Civil. Allí publicaron todos los más famosos de la generación del 27, inicialmente. La imprenta Sur entonces fue creada por el propio Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Y Manuel Altolaguirre, efectivamente. Que eran también los creadores fundadores de la revista Litoral. Revista Litoral, efectivamente. Entonces, casi todos los autores de aquella época empiezan a publicar, la generación del 26 empieza a publicar sus libros aquí. Hemos traído, gracias a la Fundación Julián Sesmero, hemos traído, que se conserva allí, el número 1 de la revista Litoral de la segunda etapa, digamos, esta es del año aproximadamente el año 60, que nos la han prestado para el programa de hoy. Pues mira, vamos a echarle un vistazo. Por supuesto, ¿no? Claro que sí. Aquí tengo yo un ejemplar, revista Litoral, 1968. El número 1. El número 1. Aquí lo tenemos. El primero de la segunda etapa, sí. Mira, y vemos, por ejemplo, pues artículos pues, de Picasso, de Rafael Alberti, Damaso Alonso, Vicente Alexander, Luis Cernuda, Jorge Guillén. Sí, sí. Todo dedicado a la poesía. Es una maravilla, sí, sí. El cuaderno es una maravilla. Y se conserva gracias, ya te digo, a la Fundación Julián Sesmero, que nos la ha prestado amablemente para Muchas el programa gracias, de hoy. Después, más tarde, siguiendo con la vida de Emilio, en 1934, cuando empieza la República, y porque habían fusilado a José María Hinojosa, él se marcha a Madrid. Y allí crea la Alianza Intelectual Antifascista. En el año 38, mira qué importante, recibe el Premio Nacional de Literatura por una recopilación de poesía suya que se llamaba Destino Fiel. Y cuando ya se complican las cosas en el país, se marcha primero a Barcelona junto a Altolaguirre, que crea allí una cosa muy importante para la educación, las publicaciones del Ministerio de Instrucción Pública, que era como el Ministerio de Educación en la época de la República. Y ya en el año 39 se marcha a París y de París a México y allí fallece en el año 1962. Con dificultades, porque vivía gracias al dinero que le mandaba su hermano desde Canadá. O sea que al final se exilió, no pudo regresar, no. A su país y compartía, entre otras muchas cosas, con Federico García Lorca, pues
ideas, Sí, inquietudes, con todo incluso también el tema de la homosexualidad, Sí. que él, bueno, seguramente hubiera corrido distintas suertes si se hubiese quedado en España. Efectivamente, quizás no hubiera acabado su vida como la acabó en el año 60. Yo en este punto, porque solo hablamos de Emilio Prado, de Manuel Alto Laguirre y algún otro, pero me gustaría brevemente nombrar a otros autores malagueños de la generación del 27 como pequeño homenaje a ellos. Pues me parece muy bien. Porque siempre hablamos de estos dos personajes, pero no hablamos de los demás. Creo que debemos de hablar de José Moreno Villa, de José María Hinojosa, que fue asesinado, de Esteban Salazar Chapela, de Pedro Pérez Cloté y de José María Subirón, autores todos de la generación del 27 y que son menos conocidos que estos que acabamos de nombrar. Pues muchas gracias por también incluir todos estos autores de la generación del 27 dentro de nuestro espacio de Historia de la Educación, que hoy vamos a completar hablando de energía solar y de estos cacharritos que me has traído aquí, que algunos son muy curiosos. A ver. Sí, bueno, vamos a empezar definiendo un poco qué es la energía solar. La energía solar es una energía renovable que se obtiene a partir de la radiación electromagnética que llega del Sol. Bueno, diréis, aquí no hay Sol. Bueno, pero es que la luz también es una radiación electromagnética que es capaz de activar, como veremos ahora después, algunos elementos. Por ejemplo, estas células fotovoltaicas que tenemos aquí. Quizás con menos potencia que el propio Sol, pero sí nos hacen el efecto que vamos a ver. Bueno, pues para hablar de la energía solar tenemos una serie de ilustraciones, de imágenes que podemos incluso comentar. Sí, vamos a ir comentándolas. Aquí tenemos una primera imagen con el uso de la energía solar térmica y fotovoltaica. La térmica son estos paneles que tenemos en muchos tejados que calienta el agua, que sirven simplemente para calentar agua. Son unos circuitos que van por unos tubos internos de esas placas y un acumulador, digamos un termo, y que mantienen el agua caliente para el resto del día. Esta sería una de las imágenes. Aquí tenemos el mecanismo interior, que es simplemente una especie de circuito cerrado, donde el agua se va calentando hasta, bueno, que en un momento determinado se utiliza en el hogar, básicamente, ¿no? Después tenemos otras imágenes donde vamos a ir viendo otras utilizaciones. Aquí tenemos una imagen de la instalación de paneles fotovoltaicos que utilizan una tecnología completamente distinta a la térmica. En este caso, los fotovoltaicos lo que tienen son unas células de un semiconductor, normalmente silicio, que cogen los fotones que llegan de la luz. Gracias a esa energía que llega, es capaz de separar los electrones de su ubicación y crea una corriente eléctrica. Y eso es lo que origina después su uso aquí tenemos unos paneles en el campo. Esto, si vamos por muchos sitios, los vemos. Son algunas praderas que se llaman extensiones para energía fotovoltaica. Eso normalmente enfocan a un único punto. Y cuando estamos hablando de energía solar masiva y con espejos, aquí tenemos una instalación. Esta es una instalación doble, térmica y fotovoltaica. Fíjate que lo tiene. El aprovechamiento doble. Doble, que era para calentamiento. Para dar luz y tener electricidad y para calentar el agua. Efectivamente. Y después ya empezamos con las aplicaciones cotidianas. Ahora veremos algún experimento. Esto es una iluminación de una farola. Yo ya he visto en algún que otro municipio farolas que se encienden con la energía solar. Claro, llevan una batería que se carga durante el día y por la noche ya ilumina. Aquí tenemos otra utilización que son para las cámaras de vigilancia o para señalética, y hay muchas señales de tráfico que están iluminadas y se alimentan con energía solar. Esto es otra aplicación que sería para bombeo. Son placas que alimentan una bomba hidráulica para sacar agua de pozos y entonces pues no tienes que llevar ninguna corriente eléctrica en zonas que están un poquito más aisladas, ¿no? Bueno, ya que aquí tenemos tantas horas de sol, desde luego la energía solar es una buena aliada. A mí me sorprendió mucho. Estuve en Alemania de viaje hace poco. Y allí con menos horas de sol están más adelantados, ¿no? Y tienen más placas solares. Esto es una cosechadora, también que funciona también con energía solar. Con energía solar, que es muy curioso. Autosuficiente. Con su placa. Sí, ellos van sembrando, recolectando. Bueno, mira, y fíjate aquí. Y esto es una cocina solar. ¡Hala! Entonces, cuando estás en algún sitio donde es difícil conseguir energía, pues con esa nos vamos al campo y preparamos parabólica. Y esto un cortador de césped también, ¿no? Sí, esto es un cortador de césped solar, que esto es muy curioso. Me resultó
curioso el tema. Esto es una nevera para la playa solar. Oye, lo que sería un puntazo que yo me imagino que debe de existir, pero no estará muy extendido. Sí. No se ve. Coches que sean solares. Pero lo vas a ver ahora. Ah, sí, Sí, pero lo hay. Sí, claro que lo hay. Pero eso no está comercializado. Bueno, hay algunos que ya están empezando a comercializarse. ¿Sí? Mira, aquí tenemos los satélites, que fue el primer vehículo donde se implantaron los paneles mira, solares. ahí está. Aquí tenemos uno, que ganó una carrera en Australia. Pero yo me veo llegando al trabajo en este coche. Bueno, nunca digas nunca jamás. Vale, yo lo que digo es que esto tendrán que adecuarlo un poco a sí. un coche pues de uso más utilitario. funcional. Claro. Sí, bueno, he puesto esa imagen, claro. Había otras de utilitarios Perfecto. más corrientes. Aquí tenemos un avión igual que va con energía solar. Bueno, también es un prototipo, porque sí. Fíjate que tiene los motores. Este es un barco también movido con energía solar. Claro, lo convierte en energía eléctrica y activa los motores para navegar. Entonces, y aquí tenemos, bueno, esto ya es de nuevo la primera... Bueno, pues vamos a entrar en materia, porque aquí lo que nos gusta también es meternos las manos en la masa. Sí. Así que, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por aquí. El primer experimento que vamos a hacer es este, en el que yo tengo un polímetro que sirve para medir, en este caso va a medir corriente, tensión, voltaje, y tenemos una pequeña placa solar. Fíjate que si miramos el polímetro, ahora mismo nos está dando 2,7 voltios de la radiación electromagnética que nos llega de los focos de aquí. Si yo tapo con este paño el elemento este que nos está dando la energía, pues al final se nos pone con pues 1 voltio o menos de 1 voltio. Y es que lleva mucho rato y tiene como, está medio precargado, sí. ¿no? Entonces, fíjate que si lo separo, empieza a subir. Sube directamente, ¿no? Sí. Si yo lo tapo bien con bastante oscuridad, se queda a 0, porque no genera corriente, genera corriente eléctrica, voltaje, ¿vale? El siguiente ejemplo que tenemos está aquí. Esto es una pequeña lámpara solar. Esto es como las farolas. Si yo el panel solar, que es este, fotovoltaico, lo tapo con este paño, veréis que se enciende. Claro, entiende como que la noche ha llegado. Que ha llegado la noche y entonces no sé si se enciende. ¿Se está encendiendo? Sí, está encendido. Sí, ¿Está encendiendo? El luz LED, ¿no? El luz LED, claro, porque claro, la potencia... Mira, otra vez. Lo voy a hacer de nuevo. La potencia. Espérate, que es capaz... Quita el trapo. ¿Quito el trapo? Quita el trapo. Ahora ponlo. Ahora lo pongo. ¿Vale? Ahí está. Ahí está, ya se ha encendido, ¿no? Hay una pequeña transición y tal. Bueno, aquí tenemos otros elementos muy curiosos. Tenemos un encendedor solar. Esto me encanta. Esto se lo tenemos que llevar a los de la isla. A los de la isla, sí. Ahí he puesto un papelito y entonces esto se enfoca al sol, es una parábola, y entonces si buscas bien la orientación, pones el punto, es como la lupa, lo que hacíamos con la lupa, ¿te acuerdas? Empieza a calentar el papel. calienta el papelito y esto prendería fuego. Sí, lo prende en 2 o 3 minutos. Sí, ¿En 2 o 3 minutos? Un par de minutos, sí. Fíjate, yo lo he probado y es mejor con unas ramitas secas, es mejor que con papel. Papel hecho humo, pero no acaba de arder. No llega a arder. Sí, pero con una rama seca, una ramita, una mijita de árbol, sí. Sale ardiendo. Oye, pues te digo una cosa, este elemento tan simple te puede sacar de nos puede salvar la vida en un momento dado, en un fin del planeta, que no tenemos energía solar ni energía nada y tenemos, bueno, energía solar sí que no tenemos energía eléctrica, esto nos salva la vida. Nos salva la vida. Bueno, me he traído también otras 2 cosas para que se vea la transformación de energía. Fíjate, aquí tenemos un ventilador, digamos, recoge radiación electromagnética con los paneles solares que tenemos aquí, fotovoltaicos, lo transforma en corriente eléctrica y la corriente eléctrica se transforma en energía mecánica, en movimiento. Y entonces pues, tenemos un ejemplo de principio de conservación de la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ahí lo tienes. Es un ejemplo. Esto que a la vista podría parecer una miniatura de un campo de estos eólicos, no es eso. No, el eólico es por viento. Esto es un ventilador que funciona con células fotovoltaicas que transforman, que capta a través de estos paneles que tiene en los laterales de la base. Laterales, sí. Después tenemos una figurita muy graciosa de Albert Einstein. Albert Einstein recibe en 1921 el premio Nobel por las células fotoeléctricas, ¿no? Por el estudio del efecto fotoeléctrico. Y aquí tenemos un radiómetro de Crookes. Esto ahora lo vamos a ver funcionando. Si yo me traigo un sol, es que como claro, no teníamos sol aquí, no podíamos meter un sol aquí en el plato. Un sol portátil. Me he traído un sol portátil, que es este foco, y fíjate, si yo lo ilumino, fíjate cómo empieza
a girar el radiómetro de Crookes. Bueno, ¿no? una velocidad... Eso coge... Y esto se llama radiómetro de Crookes. Y de se Crookes. utilizaba, en un dispositivo del siglo XIX, para medir la intensidad lumínica, la intensidad del Sol. Lo inventó este señor para hacer este experimento. Fíjate que ahora retira ese foco y la velocidad se empieza va a disminuir. muy despacito. Me he traído también otro aparato, que es este de aquí, que es un avión que vas a ver volar, que tarda un poquito en arrancar. En las alas del avión tiene esa placa. Tiene las placas fotovoltaicas. Que es la que capta, las células fotovoltaicas, sí. Que es la que capta la luz. Entonces, fíjate que ya empieza a volar. Si conforme va pasando unos segundos, empieza a volar mucho más rápido. Con nuestro sol artificial. Es una lámpara halógena de 300 vatios que simula la radiación solar. ¿Vale? Qué chulo. Está chulísimo. Y ya para acabar, me he traído una pequeña sorpresa. Que también es muy simpática. A ver, ¿con qué nos va a sorprender José Antonio Maña aquí en Historia de la Educación? Vamos a ver. Esto. Bueno, mira, una cucaracha. Que es un saltamonte. Ah, un saltamonte. Es verdad, por el color. Mira, me gusta. Es una célula fotovoltaica también y es un pequeño juguetito que es muy simpático y le gusta mucho a los... ¿Estas cosas dónde las encuentras, José Antonio? Pues como decía que a lo largo y ancho de este mundo, en mis viajes. Bueno, José Antonio, muchas gracias. Nada, a ti siempre. Nos vemos ya en diciembre. Bueno, cuando habrá que preparar un especial Navidad Historia de la Educación. Pues sí, la verdad es que el año pasado hicimos uno. Sí. Pues este año yo creo que vamos a hacer algo también muy interesante para Navidad. Pues nos vemos ya en diciembre. Muchas gracias. Y nos...